Ya, ya. Estamos grabando, así que abran sus cámaras mientras les cuento quién es Es que está en Claudio. pijama. ¿Ah? Claudio estudió en el Andrei, así que desde chico tiene un buen inglés. De ahí salió a la Facultad de Ciencias, un buen biotecnólogo. En la Facultad de Ciencias de inmediato se fue a Suiza un par de años a seguir estudiando allá, y de ahí la gente Doctorado. de Harvard se lo capturó y le dieron la posibilidad de estar unos buenos años en Harvard y con mucha gente trabajando para él. Y ahí llegó Jorge Allende, cuando estaba formando el Instituto de Ciencias Biomédicas, y convenció a Claudio que se viniera a Chile. Y bueno, y para hacer rápido el recuento, en realidad formaron junto a Andrés Kuhn, que es actual ministro de Ciencia y Tecnología y varias cosas más, formaron el PNI, que es el Instituto de Neurociencias Biomédicas. Bueno, y como Andrés fue a ser ministro, así que pasó a ser director Claudio. En este rato él es el director. Pero, ¿qué gracia tiene Claudio? Bueno, yo siempre lo cuento. Claudio, cuando era profesor auxiliar, presentó sus antecedentes para subir a profesor asociado, que es el segundo nivel de la carrera académica, y la Comisión Central de Evaluación Académica dijo, pero ¿cómo este ciudadano tiene como para ser profesor titular de inmediato? Y efectivamente lo ascendieron a profesor titular de inmediato, así que uno de los profesores titulares más jóvenes que tuvo la Facultad de Medicina. Y la gracia que tiene es que uno publica en algunas revistas que pesan 3.6, 3.8 como más, y él publica en el Nature que pesa 50 o 60 en puntaje de, así que tiene muchas publicaciones y tiene algunas revisiones últimas que a lo mejor nos alcanza a contar algo de eso. Así que ese es el Claudio Ger que tiene usted aquí frente a ustedes. Así que dejo con ustedes para que nos enseñen sobre Pues están llegando. muerte celular. Así Eso. que adelante, Claudio. Muchas Comparte, gracias, Sergio. Ojalá no comparte, los haya asustado. ya, te voy a compartir pantalla. Tú eres todo, ¿ya? Ya, eso. Estoy muy feliz de hacerles esta clase. Les voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿por qué estás compartiendo tú? A ver, espérate, te voy a dejar de compartir aquí, finalizar, y ahora tengo yo que compartir. ¿Ven la mía, los estudiantes? No, Sí, todavía no la vemos. profe. Espérate, Sí. todavía no. Algo pasó aquí. A ver, ¿qué es lo que pasó? Profe, sí se ve. Sí, vemos la del profe Claudio. ¿Ven ustedes? Pero yo no la veo. ¿Y qué es lo que me pasó a mí? A ver el Zoom. Es que estoy, sí, pues, pero es que estoy, uy, me fui para atrás yo. Y esta la van a grabar ahora, ¿no? Sí, la estoy grabando, pero es que estoy en otro lado. A ver. Ay, 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 qué barbaridad hice. A ver. Ah, ya, ahora sí, ahora llegué, ya, Ya. adelante, ahora sí que lo Mayor tengo. gente, Sí, yo lo estoy 59. grabando, sí, Ya. Ya yo voy a estoy compartir grabando. entonces. Perfecto, Eso. ahora, sí, ahora yo voy a botar mi mono para no hacer intermitencia. Adelante, Claudio, Ya. todo tuyo. Eso. Primero que nada, decirles que estoy muy contento de hacerles esta clase. Obviamente es una situación excepcional donde hemos retrasado bastante la facultad en coordinar estos cursos, pero finalmente lo logramos. Entonces la idea de esta clase es resumirles distintos aspectos que tienen que ver con la importancia que tienen los procesos de muerte celular programada en las células, ya sea a nivel fisiológico, pero también su importancia en patologías, que para ustedes como futuros profesionales de la salud probablemente va a ser bastante importante. La idea es que me interrumpan cuando quieran. Toda la primera parte de la clase va a ser un poco más conceptual, descriptiva,
Y la segunda parte es más densa porque les voy a mostrar algunos estudios de regulaciones moleculares. Entonces es importante que pongan atención y me interrumpan si tienen dudas. Una de mis pasiones en ciencia es estudiar la apoptosis, la muerte celular. De hecho, mi postdoctorado lo hice en esta área, mi tesis de pregrado también. Y por eso estoy contento de poder compartirles parte del conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de mi carrera científica. A ver, ¿cómo se avanza aquí? Entonces, cuando uno escucha apoptosis, probablemente todos ustedes lo asocian con una connotación negativa, porque se habla como del suicidio celular, y si ustedes buscan en Google, por ejemplo, imágenes sobre apoptosis, van a encontrar, no sé, muchos cómics, películas, gore, etcétera, etcétera, sobre todo en países más asiáticos, en Japón. Pero la gracia de esta clase es que quiero mostrarles que en realidad la apoptosis es un proceso normal, importante para la vida de la célula, donde la muerte de estas mismas juega un papel regulatorio central. Y les voy a mostrar muchos ejemplos donde se demuestra la relevancia de la apoptosis en la fisiología de los organismos. Lo interesante es que el campo de la muerte celular y de la apoptosis es bastante nuevo en la historia de la biología. Y uno se preguntará por qué, si uno podría decir hoy en día es como obvio que las células viven y mueren, ¿no es cierto? Pero para los biólogos, hasta hace muy poco tiempo, no era conceptualmente y casi culturalmente una pregunta válida e interesante pensar en estudiar una célula muerta. Porque ¿qué es lo que estudia la biología? La biología estudia, ¿no es cierto?, cómo funciona lo vivo, el porqué de la vida y su desregulación en enfermedades. Y solo recién, a finales de los 60 y en los 70, como van a ver en la introducción de esta clase, ciertos investigadores se dieron cuenta de que existían procesos controlados como de suicidio celular. Entonces, probablemente hubo una especie de prejuicio histórico que impidió, yo creo, a los científicos darse cuenta de que existía este fenómeno. Ustedes ya tuvieron clases de ciclo celular, y estos procesos se descubrieron hace más de 100 años, ¿se fijan? Y como van a ver, el tema de la apoptosis es súper reciente. Y obviamente tiene una implicancia biomédica y el diseño de terapias en el área de la salud tremenda. Si uno mira la historia de la muerte celular, es bien curioso, porque uno se puede dar cuenta de que por casi 100 años completos, distintos investigadores en distintas partes del mundo pudieron darse cuenta o lograron ver células muertas, las describieron sus morfologías, que hoy sabemos que son morfologías asociadas a la apoptosis, pero no lograron como identificar una función. Y esto se iba perdiendo en el tiempo. Entonces eran como observaciones esporádicas en distintas partes del mundo, donde esto nunca se consolidó en generar una observación, una teoría. Probablemente por lo que yo les decía, pero hay un registro de más de 100 años de que esto había sido observado. Por ejemplo, aquí les muestro investigaciones de esta persona que se llama August Weismann, 1889. Y él hace como genera esta frase que es súper interesante, dice: no hay duda de que así como los organismos superiores son construidos, deberían contener en ellos mismos como el germen de la muerte. ¿Se fijan? Y él se dio cuenta, por ejemplo, en estudios en huevos de sapo, de que después de la germinación, de la fertilización, perdón, habían ciertos tejidos que se iban transformando. Y él pensaba que esto tenía que ver, no sé, con la definición del sexo. Obviamente, en ese tiempo eran puras especulaciones. Se observaba el microscopio y se especulaban. Pero él por lo menos empezó a pensar de que esto podría ser interesante. Y luego se perdió. En los mismos estudios de Fleming que ustedes vieron en las clases de ciclo celular, ¿no es cierto? Un estudio muy lindo, donde mediante la observación de imágenes estáticas a través de un microscopio de luz óptica, Walter Fleming pudo definir y armar como una película en su cabeza y definir las etapas de la mitosis del ciclo celular, basado en la distribución de los cromosomas, del núcleo, la forma del núcleo. Y él en sus dibujos ahora se han reanalizado y uno puede observar la presencia
de células que hoy sabemos que son células que entraron en apoptosis, en procesos de muerte celular programada. Sin embargo, en sus estudios esto no quedó clasificado, porque, de nuevo, lo que les digo, en la percepción de los científicos en esa época no existía como el concepto de muerte celular, a pesar de que estaba ahí frente a sus ojos, ¿me entienden? Y así muchos otros investigadores, como se muestran acá abajo en todas estas imágenes, lograron observar células apoptóticas, pero no supieron realmente qué es lo que eran. Y el primer científico que observó una célula muerta en el microscopio es Karl Borg, que es un científico alemán que trabajó en Suiza, en Ginebra. Y les muestro esto porque me gusta el perfil de, no sé, pues de los científicos, entre comillas, de esa época, que eran básicamente pensadores. Se fijan, era un geólogo, entonces a veces se dedicaba a la geología, era un zoólogo y un filósofo. Y en algunos de sus estudios logré encontrar el artículo científico buscando en una biblioteca en Alemania, un artículo en alemán, donde están los primeros dibujos que alguien hizo de una célula muerta con rasgos de apoptosis, como pueden observar acá. ¿Se fijan? Me costó mucho encontrar esto porque no está disponible en bases de datos científicas actuales. Y él estudiaba la metamorfosis de anfibios. Y es curioso porque cuando empecé a preparar esta clase años atrás, para los estudiantes de medicina, y hice toda esta búsqueda como histórica de la evolución del concepto de la muerte celular, me di cuenta de que él vivió en Suiza, en la misma ciudad donde hice el doctorado, en Ginebra, y además en una plaza que estaba cerca de mi casa, había como un busto, una escultura, que se llama Place Neuf, una plaza muy linda, llena de árboles, muy antigua, donde hay bustos de gente importante, filósofos, etc. Pero nunca me había dado cuenta que estaba la imagen de esta persona. Entonces, en un viaje que hice a Suiza, venía de Lausanne hacia el aeropuerto, me bajé del tren, me fui con mi maleta caminando a buscar el busto, y como pueden observar acá, oye, me cuesta mover esto, logré hacerme una selfie con el busto de Karl Borg en la entrada de la Universidad de Ginebra. ¿Se fijan? Es bien interesante. Y estuvo ahí también frente a mis ojos por 3 años y no me había dado cuenta. Y esto es cómo ha progresado los estudios en este campo. Si se fijan acá, recién el término apoptosis se acuñó en 1971. ¿Ustedes ven mi cursor? Cuando lo muevo. Sí, 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 se sí, ve. lo vemos, Sí, sí, se ve, todos lo profe. vemos, sí. Y la información del Zoom no la ven, ¿no es cierto? El que dice dejar de compartir pantalla. No, no se ve. Ah, ya, porque No, yo la no veo se y ve. me molesta y la ando moviendo para los lados. Que no sé cómo ocultarla. Ya, entonces eso que acabo de mover no lo ven. No. No. No, Ah, eso ya. no se ve, no, Ya, genial, porque pensé que les tapaba la diapo. no. Ya, y si se fijan acá, en 1971, esto es súper reciente, o sea, hace menos de 50 años, el investigador Kerr logró acuñar el término apoptosis. Después les voy a contar de dónde viene. Y recién en los 60, o sea, esto es súper reciente, piensen que los estudios de ciclo celular son de 1800, algo, ¿se fijan? Acuñó el término de muerte celular programada. Y recién en los años 80 se describió el primer marcador bioquímico de la apoptosis, y esto ayudó mucho a los estudios, y después, en los 90, se identificaron los primeros genes reguladores de la apoptosis que vamos a estudiar en esta clase. Entonces es un campo súper nuevo, y la importancia del cáncer, de la muerte celular en cáncer, en enfermedades, ha ido evolucionando después de esta época. Entonces son estudios súper recientes, como pueden observar. Entonces, como han visto a lo largo de este curso, entonces existen distintas etapas en la vida de las células, bien su nacimiento, la mitosis, la meiosis, su diferenciación, tratar de entender la función, y hoy nos vamos a enfocar en la última etapa de la vida de las células, que es su muerte, a través de un mecanismo específico que se llama la apoptosis, pero también les voy a dar un barniz leve sobre necrosis y también necrosis regulada y otras muertes, celulares que se han estado describiendo en los últimos años. Pero la clase se va a centrar en el mecanismo de muerte celular más estudiado hasta ahora, que es la apoptosis. Y en general, si uno mira como el recambio de células en el cuerpo, es bastante impresionante la cantidad de apoptosis que estamos sufriendo todos nosotros en nuestro cuerpo. Si se fijan, los neutrófilos de la sangre viven alrededor de 6 a 7 horas. Entonces, constantemente, todos los días se están regenerando y están muriendo por apoptosis. Los eritrocitos pueden vivir 120 días. Y acá se muestran, en el hombre se eliminan
a través de muerte celular programada 5 por 10 a la 11 eritrocitos diarios. O sea, es una cantidad tremenda, y por eso si se desregula, por ejemplo, si una célula se hace inmortal y deja de morir cuando debería en condiciones fisiológicas, podemos terminar con un cáncer, cáncer de la sangre, si es que los linfocitos, por ejemplo, B no mueren, o la formación de tumores sólidos donde las células proliferan sin control y se hacen resistentes a las señales intrínsecas que hay en el cuerpo que les dicen cuándo y cómo morir, ¿entienden? Entonces es un proceso súper importante en cáncer. Al final de la clase les voy a mostrar algunos ejemplos actuales donde todo el conocimiento como científico que se ha ido ganando sobre cómo se regula la apoptosis se está utilizando para generar estrategias terapéuticas que probablemente van a tener un impacto súper fuerte en el tratamiento, por ejemplo, del cáncer. Entonces les voy a mostrar un ejemplo sobre eso. Entonces, como les mencionaba al principio, la apoptosis y la muerte celular, uno la puede observar como un proceso natural, normal, necesario, sobre todo para el desarrollo y la morfogénesis de los organismos. La apoptosis es esencial para esculpir estructuras durante el desarrollo embrionario. La homeostasis de los tejidos se mantiene por apoptosis, sobre todo en el sistema inmune, como el control de la actividad de las células inmunes en el tiempo está dado por determinar cuándo muere una célula y se elimina. Por ejemplo, si ustedes los ataca un patógeno X hoy, el repertorio de células B que ustedes tienen para atacar ese patógeno va a proliferar, se va a expandir hasta resolver el problema, pero mañana va a venir otro patógeno distinto y nos va a atacar. Entonces una nueva población de células tiene que proliferar, la que cumplió su función el día anterior morir. Entonces si esto no sucede, finalmente empezamos a acumular células en el cuerpo y terminamos con un linfoma. Y obviamente en respuestas a daños en las células es súper importante estrés oxidativo, eliminar las células dañadas, radiaciones, por ejemplo la radiación ultravioleta que puede dañar el genoma. Ustedes probablemente vieron clases sobre P53, respuesta al daño al ADN, cuando hay un daño irreversible que no puede ser reparado y que puede llevar al cáncer. Existen mecanismos en la célula que llevan a que estas células dañadas al nivel del genoma se eliminen por apoptosis. Cuando esto falla, obviamente tenemos problemas. Agentes químicos, o cuando hay daños crónicos dados por mutaciones genéticas que alteran distintos procesos de la célula. Y existen como dos grandes formas de muerte celular, en términos conceptuales: la muerte celular regulada, programada, y la accidental. ¿No es cierto? Si en este momento yo a ustedes les doy un martillazo en la mano, les reviento sus células, esas células van a morir, ¿no es cierto? Pero ahí no existe un programa que determine cuándo mueren esas células. Si les pica una araña con un veneno y ese veneno le inyecta una toxina que revienta la célula, también eso no es una muerte accidental, ¿se fijan? Entonces son los dos tipos de muerte que uno podría hablar. Entonces la necrosis es muerte celular no selectiva, accidental, y la apoptosis, que es una muerte regulada por mecanismos que vamos a ver en la clase. Pero es importante para ustedes como definir de forma un poquito más fina los conceptos, porque la apoptosis que vamos a ver en la clase es un tipo de muerte celular programada. Pero el concepto de muerte celular programada es más bien operacional. Viene de los estudios iniciales sobre el desarrollo embrionario. Ustedes saben, el desarrollo embrionario sucede de una forma muy sincrónica, la ontogenia está muy bien definida en términos de cuándo se generan nuevas células, cuándo se diferencian, cuándo desaparecen células. Entonces es un concepto que viene de los estudios de la biología del desarrollo que indican procesos de muerte celular específicos en el tiempo, en un punto específico del embrión. Y eso se le llama la muerte celular programada. Entonces es un concepto operacional. Y este proceso de muerte celular programada podría suceder o no por apoptosis u otros mecanismos. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, muchas veces se usan como sinónimos. En la literatura de los 90, casi todos los artículos científicos partían diciendo la apoptosis o muerte celular programada, y eso en sí es un error, porque la apoptosis es un tipo de muerte celular programada. ¿Me entienden? Me pueden interrumpir cuando quieran. Y parte de los estudios que llevaron a descubrir que la muerte celular está regulada genéticamente se obtuvieron utilizando un gusanito, que es muy interesante en ciencia, muy usado como modelo animal, que es el nemátodo C. elegans. No sé si han escuchado hablar de este gusano en otras clases.
Sí, no. 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 Profe. No. ¿No? Es un gusanito microscópico, se usa mucho, mucho, mucho en biología. ¿Por qué? Porque todas las células del desarrollo del gusano han sido mapeadas. Esto que está acá abajo es un ejemplo de cómo, por ejemplo, de una célula que se produjo 2 células va generando un árbol, se van diferenciando, cuando desaparecen. Entonces, se sabe exactamente en cuándo y en qué posición del gusano ciertas células van a desaparecer y van a morir. Porque, no sé, por aquí, por ejemplo, si leen acá abajo, durante el desarrollo, 1090 células se generan y 131 de estas son eliminadas por muerte celular programada. Y esto resulta en un adulto gusano nemato compuesto de 959 células. Entonces existen los mapas del desarrollo, de la diferenciación de cada una de las células en el gusano, y ustedes pueden seguir cada una de ellas. Y la manipulación genética de este organismo simple es súper factible por muchas técnicas. De hecho, esto llevó a otorgar 3 premios Nobel hace un par de años, en 2002, producto de los hallazgos que se obtuvieron usando este modelo. Y en este modelo se descubrieron los primeros genes que regulan la apoptosis. Entonces, la necrosis o muerte accidental, como les comentaba, en general está dada por un daño como repentino al tejido. Te cae ácido, por ejemplo, en la piel, se genera un daño, las células se revientan. Por lo general está asociado a condiciones que dañan la integridad metabólica de las células. ¿Ustedes se acuerdan de cómo era el equilibrio iónico en las células entre el sodio y el potasio? Entre el ambiente intracelular y extracelular, ¿es igual o hay un gradiente? Hay un gradiente. ¿Y esto cómo se mantiene, esta asimetría? ¿Se acuerdan? Con la bomba, ¿o no? Exactamente, las bombas, las TPAC. ¿Y qué es lo que usan estas bombas para mantener esa simetría? ATP, energía. Exactamente, usan mucha energía, mucho ATP. Entonces, condiciones, hay muchas toxinas que lo que hacen es bajar los niveles de ATP, mismo cianuro, por ejemplo, que daña las mitocondrias. Entonces se pierde el balance iónico porque no tiene suficiente ATP para mantener esta simetría. Empieza a entrar mucho sodio. ¿Y cómo compensa la célula? Entrando más agua para mantener las concentraciones, y eso lleva a que la célula se infle, se infle, se infle, y de repente, ¡pum!, revienta. Y esa es la necrosis. Cualquier condición que altere la tasa metabólica va a llevar a que entre un exceso de agua y la célula se reviente. Y es muy rápido. Y esto genera problemas, ¿por qué? Porque libera los componentes citoplasmáticos hacia afuera, que normalmente no están. Y esto genera procesos inflamatorios que dañan los tejidos. Por eso, en general, con las picaduras, etcétera, que producen este tipo de daño, también se produce mucha inflamación. Y acá les muestro microscopías electrónicas para que observen cómo se ve una célula que murió por necrosis. Se fijan, esta es una microscopía electrónica de transmisión. Pueden ver que el citoplasma está súper claro, muy vacío, porque se liberó este componente hacia afuera. Fíjense los bordes de la membrana plasmática casi muy difíciles de definir por la ruptura exacerbada de las células, y por una microscopía electrónica de barrido, se ve la superficie de la célula forma, se dan cuenta que la membrana plasmática está llena, se fijan, de agujeros. Y lo importante acá es que la necrosis, como les decía, se asocia a procesos inflamatorios. Hace un par de años, no mucho tiempo atrás, se describió que la necrosis también puede suceder ya no en forma accidental, sino en forma regular, o sea, células que mueren con aspectos necróticos. Y esto se le llamó la necroptosis, como un análogo a la apoptosis, ahora la necroptosis, que es una necrosis regular. Y se los menciono, no vamos a hablar de esto en esta clase, podríamos hacer una clase completa de necroptosis, porque la necroptosis ha estado emergiendo como un mecanismo patológico en múltiples condiciones. Por ejemplo, está asociado, como ven acá, a infecciones por distintos patógenos, ya sea bacterianos o virales. También en condiciones autoinmunes se ha observado que la necroptosis es importante, y de hecho estudios recientes han logrado generar drogas que inhiben, bloquean la necroptosis, y se han probado en distintos modelos de enfermedades, por ejemplo, la esclerosis múltiple, entre otros, y se ha visto que tienen efectos protectores bastante importantes. Nosotros en particular, el año pasado publicamos un estudio usando estas drogas en modelos animales que desarrollan, por ejemplo, Parkinson. Nos dimos cuenta que
los axones se dañan a través de la necroptosis, como un ejemplo. Pero esta clase se va a centrar en la apoptosis. Entonces, el concepto de apoptosis es bien bonito, porque es un concepto que de hecho viene del griego, y lo usó Hipócrates alrededor del siglo V antes de Cristo. Y él usó el término apoptosis para referirse como al decaimiento de los tejidos en los pacientes que sufrían, por ejemplo, fracturas, entonces les daba gangrena, infecciones, veía que el tejido iba como desvaneciendo. Obviamente en ese tiempo no se sabía nada sobre las células, etc. Pero él en medicina ocupó el término apoptosis para referirse a esto, y apoptosis significa, como textualmente, el decaimiento de las hojas en otoño, es cuando las hojas se desprenden del árbol, se sueltan y caen por gravedad, eso se le llama apoptosis. Es súper bonito el concepto. Pero este concepto en medicina se perdió. Se perdió en el tiempo y después fue como reusado cuando se descubrió la apoptosis celular. Y les voy a contar cómo sucedió eso, porque es realmente una anécdota. Pero muy, muy bonito el concepto. Y de nuevo, la apoptosis es un mecanismo de construcción de estructuras y como de suicidio celular en términos de una muerte regular, para que no se asocie siempre a un aspecto negativo. Eso es súper importante. Y acá está el primer paper, es donde se describió la apoptosis. Es un artículo muy bonito, donde se utilizó microscopía electrónica, y es un estudio muy simple, pero muy potente a la vez, donde se observó al microscopio tejidos normales de distintas especies, humanos, ratas, ratones, etc., pero además tejidos patológicos. Y este autor pudo observar a través de este análisis que existían patrones que se repetían. Se dio cuenta que habían procesos de eliminación de células en los tejidos que eran estereotipados, donde morfológicamente se repetían los patrones, y él, de hecho, a través de la observación, de nuevo, de imágenes estáticas, lo mismo que hizo Fleming, logró armar una progresión en el tiempo del proceso de apoptosis. Pero a un nivel muy fino, es muy impresionante ver lo que se logró en este estudio, porque finalmente logró describir el proceso de apoptosis en todas sus etapas, y de hecho hoy en día se sigue estudiando esto a nivel ya más molecular. Entonces les quiero leer el resumen de este artículo. Piensen que esto es de 1972, o sea, ustedes no habían nacido, tampoco habían nacido, pero es hace muy poco finalmente en términos del progreso de las ciencias biológicas. Entonces dice, el término apoptosis se propone en este paper como un concepto para reconocer un mecanismo de lesión celular controlado, que parece que cumple roles complementarios a la mitosis en la regulación del número de células, la población de células de los animales. Súper importante. Y acá empieza a hilar fino. Sus características morfológicas sugieren que es un proceso activo, que está programado, un fenómeno programado, porque siempre se repite, es igual en el tejido de la rata. Fíjense aquí, yo tomé ejemplo: célula epitelial de rata, un tumor mamario, un hígado de rata que sufrió una oclusión arterial, un endometrio humano, un carcinoma uterino, y siempre veían lo mismo. ¿Se fijan? Entonces, por eso él pensó que está programado. Y que puede ser activado o inhibido por una variedad de estímulos ambientales, ya sea fisiológicos o patológicos. Y él va mucho más allá, eso ya podría haber sido un paper, y después describe esto que está acá abajo, que a mí me parece impresionante lo que logró observar. Dicen, los cambios estructurales, obviamente observados por microscopía electrónica, suceden en etapas discretas. Entonces uno puede ir definiendo etapas. Primero, se condensa el núcleo, el citoplasma, y se rompe la célula, ¿se fijan?, en pedacitos que están cubiertos de membrana, que están bien preservados. Estos son los que llamamos los cuerpos apoptóticos. Y en una segunda etapa, se fijan, aquí la célula ya se desintegró, pero fue mucho más allá, perdón. En una segunda etapa, estos pedacitos de célula entran en un proceso parecido a la autolisis, porque son fagocitados, se fijan, por otras células y son digeridos. Entonces, de alguna forma, los restos celulares se reciclan por células vecinas. Y van a los lisosomas, donde son eliminados, que los lisosomas, como ustedes saben, son como estos sacos que hay dentro de la célula,
que están repletos de enzimas proteolíticas digestivas. Entonces, como se fijan, este artículo logró definir las etapas de la apoptosis. Ahora les voy a mostrar unos esquemas que también se propusieron, términos temporales. Pero lo otro bonito, lo choro, es que este autor además definió y usó la palabra apoptosis, que eso no es obvio. Si ya nadie conocía la palabra apoptosis, se había perdido siglos atrás. Piensen que Hipócrates lo ocupó el siglo V antes de Cristo. Y acá está la coincidencia, porque en la misma universidad, al lado estaba el departamento de griego, y él tenía un amigo con el que se juntaba a tomar café, que acá está, le pone los agradecimientos, el profesor James Cormack, y le contó sobre lo que estaba estudiando, esto de la muerte de la célula programada en etapas, y este filósofo, que además estudiaba lenguaje, le sugirió usar la palabra apoptosis porque sabía lo que significaba, que se refería a esto que les decía, el decaimiento aquí dice los pétalos de las flores o las hojas de los árboles en otoño. Entonces de ahí viene el uso de la palabra. Fue realmente una coincidencia de que estas dos personas se conocían. Entonces hoy sabemos que la apoptosis es un proceso regulado en varias etapas. En este esquema se observan, por ejemplo, que hay una célula feliz, sana, entra en apoptosis, se empieza a condensar su citoplasma, sus organelos se empiezan a compactar, sobre todo el núcleo, la cromatina se compacta, luego los organelos como la mitocondria, entre otros, se empiezan a fragmentar, luego las células, se fijan, se fragmentan en pedacitos. Esta célula sigue viva. Ahora hay pedacitos que contienen pedazos de mitocondria, restos de organelos, citoplasma, y estos pedacitos finalmente son digeridos por células vecinas que pueden ser células dendríticas, macrófagos, células epiteliales, entre otros. Entonces, si se fijan en este esquema, es difícil conceptualmente decir cuándo la célula está muerta. Porque se fijan, una célula se transformó en pedazos, y estos pedacitos son digeridos. Y si esta célula estuviese muerta energéticamente y no produjera ATP, obviamente se reventaría. Todo esto moriría por necrosis, pero de alguna forma se mantiene ese equilibrio iónico, estos pedacitos son fagocitados. Entonces, en términos generales, entonces acá está resumido las características de la apoptosis. Entonces, lo que les decía, una condensación de la cromatina, se preservan las membranas celulares a diferencia de la necrosis, hay fragmentación del núcleo, de los organelos, hay una disminución en el volumen de la célula, está la formación de estos cuerpos apoptóticos que se fagocitan. Y en todo este proceso se debe mantener el ATP. Entonces es un concepto muy bonito, de alguna forma nos dice que la célula tiene que estar bien viva para poder morir y catalizar los procesos de apoptosis. Y como van a ver, en la segunda parte de la clase, el ATP es esencial en la regulación bioquímica de la apoptosis. Hay una pregunta, dígame. Sí, es que hace un par de diapositivas había dicho que es un mecanismo de construcción de estructuras. ¿La construcción de estructuras sería en esta formación de cuerpos apoptóticos? No, no. Ahí, más adelante se les voy a mostrar. Ahí vas a saber a qué me refiero. Ah, ya. Gracias. Sí, sí. Entonces aquí está el esquema que propuso este investigador en 1972. Muy bonito este esquema, porque aquí se muestra, se fijan, hay un epitelio con la célula, hay una célula que empieza a desprenderse, se fijan, pierde la adhesión para poder soltarse. Eso pasaría, por ejemplo, en una piel, cuando recambiamos las células de la piel, escamamos, o que mueren por un exceso de luz ultravioleta, exposición, y estas células empiezan, se fijan, a compactar, a fragmentar, y estos pedacitos son digeridos por las células vecinas o por los macrófagos, y acá hay un zoom, se fijan, pueden ver que estos pedacitos de células luego se fusionan con los lisosomas para la autolisis y se reciclan los componentes de las células muertas. Entonces, bien impresionante lo que lograron hacer y describir en este artículo. Y aquí comparamos nuevamente, esto es importante para ustedes tenerlo claro, preguntas de prueba, diferencia entre la necrosis y la apoptosis. Ustedes pueden ver a nivel morfológico que son bastante distintas. De nuevo, la célula necrótica pierde la integridad de la membrana plasmática, pierde el contenido intracelular, ¿se fijan? En general se hincha, además aumenta su volumen. En el caso de la apoptosis se empieza a compactar, se fijan el núcleo, en este caso la cromatina se ve oscura, negra. Por fuera, usando microscopía electrónica de barrido, de nuevo, esta es la foto que les mostré anteriormente, permeabilización de la membrana. En el caso de las apoptóticas se empiezan a compactar y a fragmentar y empiezan a aparecer los cuerpos apoptóticos. Entonces, morfológicamente, a pesar de que las dos rutas
llevan a la muerte de la célula, morfológicamente son muy diferentes. Y uno puede hacer comparaciones de volumen. Fíjense la diferencia, es tremenda. Una célula apoptótica se compactó, degradó sus componentes, pero la célula necrótica se hinchó y se reventó, se fijan, perdió la membrana, etc. Dime. No, era que me quedó una duda que después de la fragmentación, entonces se fagocita. Sí. Ah, ya. Los cuerpos apoptóticos, que son estos pedacitos de célula, son fagocitados, y así son eliminados. Entonces, por eso el Ya. proceso de apoptosis es silencioso. A diferencia de la necrosis, que produce inflamación, porque se revienta la célula, libera sus componentes intracelulares que no deberían estar afuera, y eso activa el sistema inmune, etc. Muchas gracias. Ya. Entonces aquí les muestro lo mismo, pero usando otro tipo de técnicas. No sé si ustedes vieron tipos de microscopía de fluorescencia en otros cursos. En este caso, lo que se hizo fue teñir con una zona fluorescente azul el DNA de las células para ver la morfología del núcleo, la cromatina. Acá ustedes ven una célula epitelial, célula feliz, sana, ¿se fijan? Ahí hay una célula, acá hay otra célula. Después le dan un estímulo apoptótico, por ejemplo, dañarles el ADN con alguna droga, etcétera, una quimioterapia, lo que sea. Y los cambios morfológicos son tremendos. Se fijan, estas células ahora son más pequeñitas, perdieron su forma epitelial, se fijan, ahora es más redonda. Y esto, por ejemplo, si sucede, ¿cómo creen que podría ser catalizado? Que una célula pasó de ser plana a ser redonda. ¿Qué cambios deberían suceder a nivel molecular? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo una célula podría cambiar tan drásticamente de forma? Cambiando las concentraciones, ¿o no? ¿De qué? Es como eso de la crenación, ¿no? Nada que ver. Bueno, uno de los cambios que suceden es a nivel de citoesqueleto. Obviamente una célula plana necesita una estructura que la haga plana, al final una célula redonda. Y también la adhesión celular cambia, porque obviamente para que una célula sea epitelial plana tiene que estar pegadita al sustrato. Y la célula apoptótica de alguna forma se suelta. Se fijan, son algunos de los eventos moleculares que suceden cuando una célula entra en apoptosis. Y acá, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay una población, células redondas que están muriendo por apoptosis, se están despegando la placa. Acá ven células planitas, casi transparentes, tan planas que son, ¿se fijan? El núcleo grande. Y a esa misma foto le marcan el ADN con una sonda azul fluorescente. Esto es lo que se llama Hodge. Pueden ver que hay una correlación perfecta. Las células planas tienen una cromatina difusa, un núcleo grande. Fíjense la célula apoptótica al lado. Se compactó la cromatina, se fragmentó. Entonces son cambios bastante drásticos que suceden a nivel morfológico de las células que están muriendo por apoptosis. Si ustedes en etapas mucho más tempranas, cuando todavía los núcleos están bien, por ejemplo, miran sus organelos subcelulares, como por ejemplo la red de las mitocondrias, con otras ondas fluorescentes, en general se ven como estos tallarines, las mitocondrias, ¿no es cierto? Una red intracelular. Cuando las células entran en apoptosis, estas mitocondrias se empiezan a fragmentar, y lo que ven acá son puros puntitos, ¿se fijan? Son cambios súper drásticos que están catalizados, ejecutados por una maquinaria molecular que finalmente determina que aparezca un fenotipo o una morfología apoptótica. Por eso siempre se repite, independiente de que sea una neurona, un linfocito o una célula de la piel la que esté muriendo por apoptosis, siempre va a presentar las mismas características morfológicas que la definen. Entonces, el clásico ejemplo, por ejemplo, es el de la piel, ¿no es cierto? Todos tenemos en nuestra dermis células madres que se van diferenciando para generar la epidermis, las células de la piel, que finalmente van a ir siendo recambiadas por procesos de apoptosis acá en la superficie, que es nuestra barrera, ¿no es cierto?, física contra el medio externo, pero que está en constante recambio. Entonces, para que esta célula se libere, obviamente tiene que perder la adhesión con sus células vecinas, cambiar la morfología, pasar de plana a redonda y poder liberarse. Ese es todo el proceso que yo les decía cuando escamamos nosotros piel. Entonces, otra cosa importante es que la apoptosis
está altamente regulada en términos de mantener un balance, por eso les mostraba esto, un balance entre la generación de nuevas células y la eliminación de estas. Obviamente, si esta tasa cambia, podemos terminar en condiciones patológicas. Se fijan aquí, están estas calaveras de las células muertas. Entonces, por ejemplo, una condición donde la tasa de muerte celular aumenta, puede llevar a la aparición de múltiples patologías dependiendo de qué tejido afecta. En el Alzheimer, no sé si ustedes han visto fotos del cerebro, del volumen de un paciente con Alzheimer, se va disminuyendo tremendamente, la masa del cerebro va disminuyendo porque hay una muerte excesiva de neuronas. Infección por parásitos, por ejemplo, el virus VIH, que infecta a los linfocitos T, y termina también sufriendo procesos de muerte celular, problemas de infertilidad, etc. En cambio, podría suceder que las células, por más que reciban señales para entrar en apoptosis, este proceso esté bloqueado molecularmente y se genera una especie como de inmortalidad. Eso sucede en el cáncer, por ejemplo, en muchas enfermedades autoinmunes. Como les decía, que empezamos a acumular células y este exceso de células termina finalmente desregulándose y atacando a nosotros mismos, que son el problema de muchas enfermedades autoinmunes, alergias, etc. Entonces, claramente, mantener un balance, un equilibrio entre la proliferación, el ciclo celular, la diferenciación y la eliminación de células en los tejidos por apoptosis es esencial para mantener como el estado de salud de los organismos. Y aquí les muestro un ejemplo del mismo tejido, por ejemplo, el cerebro, donde, por ejemplo, un astrocito empezó a proliferar excesivamente y se inmortalizó. Bueno, va a llevar a que una célula que es microscópica va a generar un tumor sólido que es macroscópico. Ustedes lo pueden ver a simple vista. Eso significa que de una célula terminaron con millones y millones de células que se replicaron y generaron estas masas en el cerebro que llevan a la muerte, una enfermedad 100% letal. Y lo opuesto, por ejemplo, un exceso de muerte celular va a llevar a condiciones como el Alzheimer, donde el volumen del cerebro de un paciente puede disminuir tremendamente. Vuelvo en 30 segundos, voy a buscar un vaso de agua. ¿Tienen preguntas? ¿O sigo avanzando? La voy a seguir. Hola, profe. ¿Sí? Que siga, perdón, ya. Entonces, una compañera me preguntaba sobre el rol de la apoptosis en el desarrollo embrionario, cómo se esculpen los tejidos. Y aquí hay un ejemplo clásico. El caso de la morfogénesis. Todos nosotros cuando somos embriones, tenemos membranas interdigitales. Y estas, parecemos que tenemos patas de pato. Se eliminan por procesos de apoptosis, lo que se observa en esta diapositiva, fijen acá. Así se va esculpiendo la forma de la mano. En el cerebro existen procesos de apoptosis masivos para también esculpir estructuras, generar redes. Y eliminamos muchas neuronas durante el desarrollo embrionario. Y de hecho, por ejemplo, niños prematuros muchas veces conservan parte de estas membranas. Mi hijo, por ejemplo, nació prematuro y tiene en los dedos de las patas un poquito de estas membranas. Probablemente van a dar mucho más rápido cuando sea grande. Y por ejemplo, aquí les muestro un estudio que se hizo en ratones, donde genéticamente se inactivó la apoptosis, la maquinaria central de la apoptosis, y estos ratones obviamente murieron durante el desarrollo, lo vamos a ver más adelante, pero si fijan son mucho más cabezones, tienen un cerebro mucho más grande, mucho más neuronas porque no se eliminaron por apoptosis, y esto genera obviamente defectos tremendos. Entonces, como les comentaba al inicio de la clase, la apoptosis es central para regular sistemas complejos como el sistema inmune. En adultos es esencial para mantener la homeostasis y el equilibrio de los tejidos, porque se regula el número de células mediante apoptosis, y esto controla la actividad de distintos sistemas. Y es central para prevenir enfermedades, dado que la apoptosis puede ayudar a eliminar células que están dañadas, como lo que les contaba de la irradiación ultravioleta,
que puede dañar el genoma, el ADN, y esto llevar al cáncer. Y si se detecta ese problema, esa célula se elimina por el bien, se podría decir entre comillas, de la comunidad, y una defensa también contra patógenos. Porque de hecho hay muchos patógenos, por ejemplo como bacterias intracelulares, que para sobrevivir lo que hacen es manipular la maquinaria de la apoptosis y evitar que esa célula se suicide para eliminar las células que están infectadas por un parásito. Entonces también en la evolución se han producido mecanismos que alteran la apoptosis para evitar que, por ejemplo, nuestro sistema inmune elimine esas células que están infectadas por un patógeno. Vamos a ver ahora en las próximas diapos como los dos grandes estímulos que pueden llevar a la apoptosis, que pueden ser estímulos que vienen desde afuera, señales que vienen desde el exterior de la célula, o señales que vienen desde el interior de la célula. En el sistema inmune, como mecanismo principal se usa bastante la interacción de receptores con ligandos, por ejemplo, y eso lleva a que la célula receptora entre en procesos de apoptosis. Es lo que se llama, por ejemplo, el beso de la muerte, que se observa acá. Un beso muy peligroso. Entonces, esta célula se une, por ejemplo, detecta una célula cancerosa, un linfocito T, y aquí en esta unión hay ligandos que se unen a receptores de muerte, que se llaman, que vamos a ver más adelante, y eso gatilla señales intracelulares que llevan a que esa célula blanco, en este caso una célula cancerosa, muera por apoptosis. Entonces aquí están estas definiciones. Entonces vamos a hacer dos definiciones. Tipos de señales que llevan a que una célula muera. Entonces hay señales fisiológicas y hay señales patológicas, que tienen que ver con daño celular o estrés. Entonces, señales fisiológicas, como les contaba, formas de regular el número de células en el sistema inmune, por ejemplo. Lo que les contaba, un linfocito B se activa por un patógeno, prolifera para aumentar los niveles de inmunoglobulina, y una vez que se repara, se ataca la infección, bueno, esas células tienen que ser eliminadas. También, como les contaba, el desarrollo de las estructuras. Cuando eliminamos las membranas interdigitales, probablemente lo que pasa es que hay un programa genético donde en un tiempo y un espacio particular, o sea, en esta zona de la mano, en un tiempo particular del desarrollo, se activan genes preapoptóticos y esas células mueren. Entonces hay un programa genético. Estas son señales fisiológicas. Esa célula inmune o esta célula de la membrana interdigital no tiene ningún problema, no está dañada, pero va a recibir la señal de entrar en procesos de muerte celular programada por apoptosis. Pero también, como les comentaba, la apoptosis puede ser iniciada por señales asociadas a un daño o a un estrés. Radiaciones UV, radiación gamma también. El uso de drogas quimioterapéuticas en general buscan activar la apoptosis. Cuando faltan factores tróficos en el ambiente de la célula, el microambiente, también esto lleva a la apoptosis, falta de nutrientes, etc. Es lo que se observa, se fijan en esta imagen. Entonces pueden haber señales externas, receptores, internas, afectó con un patógeno, se dañó la mitocondria, produjo mucho estrés oxidativo, la radiación dañó al ADN, también va a generar señales. Lo que les decía, la interacción de un linfocito con una célula blanca, etc. ¿Se fijan? Entonces son dos grandes formas. Y como les decía, estas señales pueden venir de adentro o de afuera, y esto se define en el campo como señales, las vías apoptóticas intrínsecas y las extrínsecas. Entonces las extrínsecas se regulan por distintos receptores de muerte, que al unirse a un ligando de muerte, así se llaman, va a promover procesos de transducción de señales que llevan a que se active la maquinaria de la apoptosis. Y las vías intrínsecas son mucho más complejas, porque como vieron, y se pueden imaginar probablemente por la diapo anterior, son súper diversas. O sea, cuando ustedes crean una quimioterapia pueden generar una droga nueva que va a atacar un proceso celular, una droga artificial, y eso va a llevar a que igual se gatille la apoptosis. Como les decía, pueden ser daños en la mitocondria, daño en el ADN, infecciones por distintos patógenos, falta de nutrientes, etcétera, etcétera. Pero la gracia, si ustedes lo piensan bien, es que independiente de la señal, como el tipo de señal intrínseca, el tipo de señal extrínseca, siempre el fenómeno, el resultado final es el mismo. Ustedes no pueden distinguir, al mirar un microscopio, si una célula apoptótica recibió un estímulo
intrínseco o extrínseco, porque el fenotipo, el proceso que se gatilla es el mismo, y esa es la gracia. Entonces, de alguna forma esto les sugiere a ustedes de que deberían existir, independiente de cómo se inician los procesos de muerte, dónde viene el daño, dónde vienen las señales, en algún punto todas estas señales tienen que converger. ¿Por qué? Porque el producto final siempre es el mismo. Entonces va a haber un punto, lo que llamamos en inglés un core, como un core molecular que ejecuta la apoptosis para que siempre sea el mismo proceso el que ustedes observan. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Ya, bien. Y esto tiene que ver a nivel molecular con la activación de una familia de proteasas, que son las que ejecutan la apoptosis y llevan a que aparezcan estas características morfológicas que les contaba al inicio. La célula se condensa la cromatina, se fragmentan los organelos, se producen los cuerpos apoptóticos, etc. Todo esto está dado porque hay una maquinaria que cataliza este proceso. Y esas son las caspasas. Son cisteína proteasas que vamos a ver ahora en la clase. Entonces, de alguna forma lo esquematizo con este mono. Entonces, de nuevo, independiente de dónde está el daño, se fijan aquí les puse como estos rayos, daño al núcleo, daño a la maquinaria que produce las proteínas, en el retículo endoplasmático rugoso, daño a las mitocondrias, el lisosoma, receptores de muerte. Finalmente todo esto converge en la activación de una maquinaria molecular común, que son estas cisteína proteasas, las caspasas, que son las que ejecutan la aparición de la apoptosis. Eso es lo que les digo acá. Se fijan, las señales de apoptosis intrínsecas y extrínsecas convergen en la activación de cisteína proteasas de la familia de las caspasas. Y las caspasas, lo que hacen también es amplificar las señales. ¿Se acuerdan de sus clases de transducción de señales? Donde hay segundos mensajeros, procesos de fosforilación, donde las señales se amplifican. Una quinasa fosforila a muchos sustratos. Una enzima que se activa produce muchos metabolitos secundarios. Y todo esto produce que se amplifiquen y amplifiquen las señales para asegurar la aparición de una respuesta celular. Y en la apoptosis sucede lo mismo. Entonces ahora les voy a mostrar ejemplos donde se describe esto que llamamos nosotros la cascada de las caspasas. Entonces las caspasas son estas proteasas que tienen cisteína en su sitio activo, pero se llama cisteína proteasa, y cortan en ciertas secuencias cercanas a una asparagina. Entonces por eso se llama caspasas, de ahí viene el nombre, ¿se fijan? Y en general están siempre presentes en las células vivas de todo nuestro cuerpo, pero están presentes en forma inactiva. Y cuando se activan, ahí queda la embarrada y se produce la apoptosis, ¿se fijan? Y se pueden activar por distintas formas. Esto puede ser un poco enredado para ustedes, pongan atención. Entonces, en general, como ven en este esquema, la secuencia primaria de la caspasa, que es la secuencia de aminoácidos, uno puede ver que hay distintas zonas, distintos dominios. Un predominio, que es lo que determina cómo se activa, y después hay un fragmento largo y un fragmento corto. Entonces, por ejemplo, las caspasas como ejecutoras, cuando se activan, sufren cortes y se liberan el pedacito largo y el pedacito corto. Y dos pedacitos largos y dos pedacitos cortos, cuando se juntan, tridimensionalmente forman lo que llamamos la caspasa activa. Entonces, como un dímero que se procesa, se generan de cada una de las unidades dos pedacitos, y estos 4 pedacitos se ensamblan para generar la proteasa activa que va a ejecutar la apoptosis. Esa es una forma de activarla. Vamos a ver varios ejemplos. Y la gracia es que esto también puede ser medido usando técnicas histológicas, porque hay anticuerpos que uno puede usar en inmunohistoquímica. Con las clases de medicina siempre hacemos trabajos prácticos en esto, en que uno puede detectar la caspasa activa y uno puede ver en un tejido, en qué tejido se está sufriendo apoptosis, etc. Y acá les muestro el asunto que les comentaba de la cascada de las caspasas, donde hay dos tipos de caspasas de estas proteasas. Las caspasas iniciadoras y las caspasas efectoras. Entonces, unas son las que inician esto y amplifican la señal y activan después a un segundo grupo de caspasas, que son las caspasas efectoras, que son las que van a ejecutar la aparición de la apoptosis. Entonces hay dos categorías, una es las que amplifican la señal, donde parte el proceso, y estas cortan a las caspasas
efectoras y generan estos pedacitos que les comentaba, donde se ensambla ahora la caspasa efectora o ejecutora activa. Y este proceso, que va desde el estímulo propoptótico, que activa la iniciadora, después la efectora, para llevar a la apoptosis, se denomina la cascada de las caspasas. Y acá en esta foto les muestro un ejemplo de cómo van correlacionando los fenómenos en el tiempo. Por ejemplo, aquí ven una célula muscular, ¿se fijan? Teñida en célula sana, su núcleo redondito, en azul. En rojo ven las fibras del citoesqueleto de actina, ¿se fijan? Y estas después le dan una droga que les daña el ADN irreversiblemente. Y lo primero que ven es que, fíjense, la red del citoesqueleto se empieza como a desmantelar, cambia la estructura, y en células apoptóticas que están mucho más avanzadas, fíjense, estos núcleos son más pequeñitos, se compactaron, se fijan, compararlos con esto. Aquí se fijan, si uno mira con más detención, uno puede ver que se ve ya una fragmentación del núcleo. Y se usa un anticuerpo que detecta la conformación tridimensional activa de la caspasa que ya se ensambló acá activa. ¿Se acuerdan de estos 4 pedacitos que se unen? Un anticuerpo. Y lo detecta en un color verde. Todo esto son unas tinciones con fluorescencia y anticuerpo. Mirando el microscopio de fluorescencia, pueden ver que los 3 colores marcan, ¿se fijan? Está en la célula que tiene un núcleo ya compacto dañado, con una morfología mucho más redonda, perdió esta forma plana estirada, presentan esta caspasa activa, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque finalmente la caspasa activa es la que está detrás de que aparezcan todos estos cambios morfológicos que les contaba. Vamos a ver más adelante cómo eso sucede. ¿Cómo voy de tiempo? Y aquí un poco más de lo mismo, existen muchas, es una familia de proteasas, no las vamos a ver en detalle. La mayoría funcionan en apoptosis, otras también regulan la inflamación. Probablemente en el futuro van a estudiar esto. Hay moléculas proinflamatorias importantes, por ejemplo, como la interleuquina 1 beta, que se produce cuando se activa una cierta caspasa, que es la caspasa 1, pero las caspasas apoptóticas son otras. Y acá se muestra de nuevo lo mismo, se fijan, hay un fragmento largo, un fragmento pequeño, que al cortarse se liberan y se ensamblan para formar la caspasa activa. Entonces, en el caso de la vía extrínseca, ¿cómo funciona esto? Bueno, cuando una célula, por ejemplo, inmune, un linfocito que expresa un ligando, se une a un receptor, y esto va a gatillar un proceso que vamos a discutir ahora, que lleva a la activación de esta cisteína proteasa, que son las caspasas que ejecutan la apoptosis. Y este proceso de la vía extrínseca es un poco más complejo, porque existen distintos tipos de ligandos de muerte, que se unen a distintos tipos de receptores de muerte. Y cuando se unen, se fijan, en general son 3 unidades, triméricos, por eso dibujaron acá 3, reclutan en la zona citoplasmática de la célula blanco, la que va a morir, proteínas adaptadoras, y estas proteínas adaptadoras luego reclutan a caspasas iniciadoras. ¿Se acuerdan que habían 2 categorías, las iniciadoras y las efectoras? Entonces, recluta una caspasa iniciadora, en este caso, en la vía extrínseca se le llama la caspasa 8, para que lo anoten, pero estas diapos después se las voy a mandar, y esta caspasa 8 se activa, se libera, y luego corta a la caspasa 3, que es la caspasa ejecutora. Entonces hay 2 tipos de caspasa, iniciadora, en este caso la caspasa 8, y luego una caspasa efectora o ejecutora, que es la caspasa 3. ¿Qué es la que cataliza realmente este proceso de apoptosis? ¿Entendieron esto? Sí, profe. Sí, profe. Ya, pero me pueden interrumpir cuando quieran. Entonces aquí les muestro lo mismo con un poco más de complejidad, pero yo no quiero que se aprendan todos estos nombres, lo importante es como el concepto. Entonces acá les muestro más detalle, porque hay 3 tipos de ligando. Son familias, se fijan que son 3 unidades, son triméricos. El factor de necrosis tumoral alfa, que es famosísimo, lo van a ver en muchas clases, porque está implicado en muchas patologías, sobre todo también inflamatorias, etc. Ahora que hemos estado hablando del COVID, el efecto que tiene la inflamación en dañar el cuerpo, cuando hay una infección crónica por el coronavirus. Receptores, como el ligando de FAS, o este que se llama TRAIL, que es súper importante en cáncer. No quiero que se aprendan eso, lo importante es que entiendan el concepto, que hay ligandos de muerte, que se unen a receptores específicos, y luego se reclutan las proteínas adaptadoras, que pueden ser distintas, de distintos tipos. No vamos a ver el detalle de cuáles son,
y estas luego reclutan en la caspasa iniciadora, que es la caspasa 8, y se libera cuando se activa. En este caso se activan por cercanía, se juntan dos unidades, y esto genera una especie como de cambio conformacional, y se libera la caspasa 8 activa, que corta proteolíticamente la caspasa 3, genera estos 4 pedacitos que se ensamblan, que les contaba, y esa caspasa 3 ahora se transforma en un Pac-Man que es mortal, que va a empezar a atacar muchos flancos dentro de la célula para que se ejecute la apoptosis. Entonces, si uno le pone nombres, por ejemplo, a la cascada de las caspasas, como para reforzar los conceptos que les mostré anteriormente, tenemos un ligando de faz, un receptor, activa la caspasa iniciadora, en este caso la caspasa 8, es una procaspasa 8 que se transforma en la caspasa 8 activa, que corta a la procaspasa 3 para generar la caspasa 3 activa, que es la que va a ejecutar la apoptosis. ¿Entienden? Y esta vía, la vía extrínseca, es súper importante en la regulación del sistema inmune. De Profe, hecho, ¿sí? tengo una duda, que no Dime. entiendo por qué la corta para activarla. ¿Era eso de que formaba esa estructura como 3D? Sí, ¿Eso es lo que exactamente. hace la Porque caspasa 8? claro, la caspasa 8, cuando se activa, se transforma en una proteasa, y su sustrato, su blanco, es la caspasa 3, que es la caspasa efectora o ejecutora. Entonces la Primero caspasa 3, entonces estaba siempre como en un tubito y después estaba como... inactiva, claro, estaba sin procesar. Entonces Ya. estaba en forma lineal. Entonces la cortó en 2 puntos y generó estos 2 fragmentos, que si se unen a 2 fragmentos más de otra unidad, se ensamblan y generan la estructura tridimensional que constituye la caspasa 3 activa. Ya, Entonces, gracias. en toda la célula está presente, pero si no se procesa, si no se cortan 2 pedacitos, está inactiva, no tiene una actividad proteasa. Ya, y eso lo hace la caspasa 8, que corta la caspasa 3. Ya, Pasa 3, exactamente. gracias. Sí. Uy, parece que vinieron a dejar algo en mi casa. Deme un segundo, que estoy solo. Voy a dejar esto abierto un segundo. Sí. Ya, seguimos. ¿Sigo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, existen condiciones en humanos donde hay enfermedades asociadas a una desregulación de la vía extrínseca. Por ejemplo, hay mutaciones genéticas que alteran a estos receptores de muerte y no dejan que se active la caspasa 8 río abajo. Y esto genera síndromes autoinmunes, que se llama el ALPS, que es el síndrome de autoinmunidad linfoproliferativa. Y esto se asocia a una acumulación de células autorreactivas que nos atacan, que sería una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque, como les decía, las células del sistema inmune siempre se están proliferando, amplificando y después eliminando, en forma dinámica dependiendo de qué tipo de patógenos y condiciones nos atacan, nosotros como seres humanos. Entonces, cuando esta ruta de apoptosis está bloqueada, ya sea por una mutación, como se muestra acá, empezamos a acumular células, el sistema inmune se desregula y termina atacándonos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo las caspasas llevan a la aparición de un fenotipo apoptótico? Esto se basa en que las caspasas, por ejemplo la caspasa 3, que es la ejecutora, que está acá, cuando se activa tiene muchos sustratos de la célula. Son decenas y decenas de sustratos distintos, distintas proteínas se cortan. Entonces hay proteínas que cuando se cortan llevan, después les voy a contar cómo, a que se degrade el ADN. O que cambie la morfología de la célula, cambie el citoesqueleto. ¿Se acuerdan que les hablé que la célula planita pasaba a ser redonda? Y eso es porque cambió su citoesqueleto, su estructura. A que se
corten los organelos en pedazos. También es porque las caspasas están degradando ciertas proteínas, etcétera, etcétera. Entonces la aparición de los fenotipos de la morfología apoptótica tiene que ver con cuáles son los sustratos que la caspasa 3 ataca. Entonces, y puede funcionar de muchas formas. Por ejemplo, puede inactivar proteínas por un corte, puede directamente desensamblar estructura. Por ejemplo, el envoltorio nuclear, la lámina nuclear se corta directamente por la caspasa 3. Entonces empieza a degradar el núcleo. Puede activar proteínas por corte, liberar fragmentos. Pueden pasar muchas cosas a nivel molecular. Y esto es interesante que lo aprendan. Entonces, ¿cómo pasamos de una proteasa, las proteasas cortan proteínas, a que se degrade el ADN? El ADN no es una proteína, entonces una proteasa no debería cortar el ADN. Entonces, ¿cómo pasamos de que se activó la caspasa 3, que es una proteasa, a que se degrade el ADN? Bueno, esto está dado porque en todas las células existe una DNasa que se llama CAD, que es la DNasa activada por caspasa. Por eso se llama, en inglés, Caspase Activated DNase, CAD. Y esta CAD se encuentra siempre inhibida adentro de una célula por un inhibidor que se llama el ICAT. Entonces, el inhibidor de la DNasa activada por caspasa 3. ¿Se fijan? ICAT. Y esto se inventó antes de que se crearan los iPhones, los iPod. ¿Se fijan? Fueron súper visionarios con el nombre. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, en este caso, la ruta extrínseca, de nuevo, se une un receptor trimérico a un receptor, se reclutan las proteínas adaptadoras, como les contaba, se activa la caspasa 8, se activa la caspasa 3 va a cortar y va a eliminar el inhibidor de la DNasa. ¿Se fijan lo que pasa? Cuando esto sucede, se libera este Pacman, que es la DNasa, que luego va al núcleo, y empieza a degradar el ADN de la célula. Y obviamente, si degradamos el ADN, no hay vuelta atrás. Y la gracia de la apoptosis, ¿sí? ¿Qué pasaría si este mecanismo no funciona? Y se queda el ADN ahí. Probablemente si no se puede activar la caspasa 3, las células se van a morir por necrosis finalmente. O hacerse inmortales, que es otra opción. Va a depender un poco del mecanismo. Si el estímulo es extrínseco y está bloqueada la caspasa 3, ese proceso, la célula se va a inmortalizar, no va a morir. Pero en el caso de la ruta intrínseca, van a ver que es un poco más complejo. Entonces esta DNasa se libera. Pero la gracia de la apoptosis, y este fue el primer marcador molecular bioquímico que se describió en los 80, la gracia de la apoptosis es que el ADN no se degrada al azar en cualquier lugar, sino que sufre cortes súper específicos entre los nucleosomas. ¿Se acuerdan de las histonas, donde está el ADN que se envuelve y genera un nucleosoma? ¿Tuvieron clases de biología molecular? Sí, profe. Sí. ¿Y cuánto ADN es el que cubre más o menos forma parte del nucleosoma? ¿Cuántos pares de base? Aprox. ¿Se acuerdan? ¿4? No, pues muy poquito, 4. Ah, pero como de todo el ADN completamente. No, que está dando vuelta las histonas en el nucleosoma. ¿No se acuerdan? Eran alrededor de 200 pares de bases que dan la vuelta, las histonas, para generar el nucleosoma. Entonces, la CAD, esta DNasa activada por caspasa 3, corta en fragmentos internucleosómicos. Entonces va a generar pedacitos de ADN de 200 o múltiplos de 200. Y puede cortar, por ejemplo, aquí, un poquito más allá. Entonces, si ustedes purifican el ADN de una célula que está muriendo por apoptosis y analizan sus tamaños, por ejemplo, en una electroforesis de ADN, usando geles de agarosa, por ejemplo, van a ver fragmentitos que son múltiplos de 200. Entonces, este pedacito tiene 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, etcétera, etcétera. Entonces, este es lo que se le llamó un patrón de escalera, donde hay distintos fragmentos que están formados por unidades de 200 pares de base, que es lo del corte internucleosómico. Y este fue el primer marcador de la apoptosis que se describió, porque en una célula normal el ADN está íntegro, ¿no es cierto?, en los cromosomas. Y ahora vamos a ver
lo que nos queda en la clase, cómo se regula la apoptosis por la vía intrínseca, que es un poco más compleja, pero súper Profe, interesante. una duda. ¿Sí? ¿Las caspasas se activan solo con el ligando de Fas? No, en la vía extrínseca se activan por distintos ligandos de muerte, y uno de ellos es el ligando de Fas. También está el factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, y este otro que les mencioné dentro de él. ¿Se acuerdan en la diapo donde habían 3 receptores? Pero las caspasas también se pueden activar por la vía intrínseca. Recuerden la diapo donde les mostré que las señales intrínsecas y extrínsecas convergen en la activación de las caspasas. Entonces ahora les voy a mostrar cómo sucede eso. Ya, ¿Cómo gracias. convergen? Sí. Entonces, la vía intrínseca depende de una ruta que se le llama la ruta mitocondrial, donde la mitocondria juega un papel importante en la muerte de una célula. Y esto es súper interesante como concepto porque piensan que la mitocondria es esencial para la vida, genera el ATP, la energía, ¿no es cierto? Pero también es un organelo que controla el destino de una célula, porque puede promover su muerte. Y aquí lo que se ha observado es lo siguiente, se resume en esta diapo el mecanismo. Entonces las señales de muerte convergen en que una proteína súper importante que es el citocromo C, que es parte de la cadena transportadora de electrones para generar ATP, se libera desde adentro de la mitocondria y llega al citoplasma. Normalmente no está en el citoplasma. Y cuando esto sucede, luego les voy a contar cómo sucede, cómo se traspasa desde adentro hacia afuera la mitocondria. En el citoplasma, este citocromo C opera como una especie de ligando también, que se une a proteínas adaptadoras, se fijan, haciendo la analogía con la vía extrínseca, proteínas adaptadoras que luego reclutan a una caspasa iniciadora, en este caso se llama la caspasa 9. Y esa caspasa 9 al activarse es la que va a cortar a la caspasa 3 nuevamente, que es la caspasa ejecutora. Entonces aquí es súper importante el ensamblaje de una estructura muy grande que se le llama el apoptosoma. Entonces, y tiene 7 unidades de citocromo C, es como una roseta. Y 7 proteínas adaptadoras que se les llama APAF1, que recluta a 7 caspasa 9. Y la gracia de este complejo gigante es que además usa como cofactor la energía, el ATP. Entonces, como les comentaba anteriormente, si no hay ATP en la célula no puede entrar por apoptosis. Entonces es una forma de determinar que la célula está sanita, que tiene energía para poder ejecutar este proceso. Entonces cuando la caspasa 9 se une a este complejo gigante, sufre un cambio conformacional que activa su actividad enzimática proteasa y luego lo que hace es cortar a la caspasa 3, que es la caspasa efectora, para liberar nuestros 2 fragmentos que se ensamblan y generan la estructura tridimensional, que es la caspasa activa, que luego va, como les comenté anteriormente, a ejecutar la apoptosis. Entonces, de alguna forma, aquí les estoy enseñando cómo convergen las 2 rutas, ¿se fijan? El receptor de muerte, la señal es extrínseca, se une al receptor, activa la caspasa iniciadora 8, que corta la 3. En el caso de la vía intrínseca, sale el citocromo C, se une a la adaptadora PAF1, recluta la caspasa iniciadora 9, y esa luego converge en activar a la caspasa 3. Profe, disculpe. ¿Sí, Camila? ¿Cómo, o sea, quién producía la señal de muerte? Ah, todavía no te lo he dicho. Ah, Ahora ya. lo voy a mostrar, porque son muchas distintas. Piensen que la ruta intrínseca es súper compleja, porque ustedes se pueden empezar a imaginar muchos tipos de daños. Por ejemplo, estrés oxidativo en la mitocondria, daño al ADN, daño a la producción de proteínas, múltiples tipos de daños. Una infección por un virus, una infección por una bacteria, puede llevar a que se active esta ruta. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Que es la pregunta que vamos a resolver ahora para terminar la clase. ¿Cómo la célula integra toda esta información de estímulos intrínsecos tan diversos en que se activa un proceso tan específico como la liberación de citocromo C hacia el citoplasma? Y de ahí para abajo todo es canónico, es el core. Pero desde el citocromo C para arriba hay diversidad de señales, ¿me entienden? Entonces aquí les repaso un poco lo mismo. Entonces, en la vía intrínseca tenemos el citocromo C, que une a una proteína adaptadora, que es APAF1,
que recluta a la procaspasa, la precursora caspasa 9, en esta roseta de 7 unidades de todos estos componentes, en presencia de ATP, activa conformacionalmente a la caspasa 9, y esto luego va a cortar proteolíticamente a la caspasa ejecutora 3 para promover la apoptosis. Y este es el apoptosoma, que contiene, además de estos componentes proteicos, ATP. Y si se acuerdan de las imágenes que les mostraba, de estos ratones con un cerebro grande, bueno, esos son ratones que genéticamente se les eliminó la caspasa 9. ¿Sí? Es un ratón knockout, en que se elimina el gen que codifica para la caspasa 9, y observan estos ratones cabezones que mueren durante el desarrollo. Por ejemplo, lo mismo pasa con los ratones que eliminan la proteína adaptadora PAF1. También se miran acá con cuidado estas imágenes. Estas son patitas de ratón, de un embrión. Se eliminan a PAF1, se fijan, las membranas interdigitales no se liberan, se fijan, están ahí. En cambio acá hay una patita bien formada. No sé, aquí se lograron esculpir, se fijan los dedos de este roedor. ¿Profe? Entonces esto demuestra que realmente la apoptosis, al eliminarla genéticamente, la apoptosis intrínseca es súper importante para el desarrollo embrionario. Dime. ¿El apoptosoma es el que corta la caspasa 3? Sí, porque en el apoptosoma está la caspasa 9 incluida. Y esta caspasa Ah, 9 activa es la que va a cortar la caspasa 3, sí. Ya, gracias. Pero la que cataliza eso es la caspasa 9, que es la iniciadora. Entonces, finalmente, una de las preguntas fundamentales en el campo de la apoptosis es, en términos conceptuales, ¿cuál es el punto de no retorno? ¿Cuándo el proceso ya es irreversible, una vez que se activa? Y lo que se ha sugerido es que uno de los eventos principales que determina este punto de no retorno es la salida de citocromo C desde el espacio intramitocondrial hacia el citoplasma. Y esto está regulado por una familia de proteínas, que son los últimos nombres que les voy a mostrar hoy en la clase, para no marearlo, que son las proteínas de la familia BCL2. No sé si han escuchado hablar de esto en otras clases, o es primera vez que lo escuchan, la familia BCL2. Primera vez. Primera vez. Ya, entonces van a tener que poner mucha atención. Sí, Ya. primera vez, Claudio, sí. Porque nos queda, ¿cuánto tiempo nos queda? Poquito, estoy un poco atrasado. Entonces la familia BCL2 está constituida por distintas proteínas que operan como reguladores positivos y negativos de la salida de citocromo C. Hay proteínas antiapoptóticas, como su miembro fundador que es BCL2, y proteínas proapoptóticas como son estas proteínas que se llaman VAX y VAC, que son las que forman el poro en la mitocondria, donde se libera citocromo C. Y hay unas proteínas que se llaman BH3 only, que les voy a explicar por qué, que son las como de una forma centinelas, que están como río arriba de todo este proceso. Entonces, ¿por qué se llaman así? Bueno, BCL2, que es el miembro fundador, que les voy a mostrar en la próxima diapo, tiene 4 secuencias como conservadas en la evolución, que son los dominios BH1, 2, 3, 4, que se llaman bien en inglés BCL2 Homology Domain, como los dominios de homología BCL2. Y esto define una familia. Las proteínas proapoptóticas que forman este poro, donde está VAX y VAC, que son las principales, tienen 3 dominios, ¿se fijan? Y hay proteínas también proapoptóticas, se fijan, los proapoptóticos se dividen en 2 sabores. Los que forman los multidominios, que forman el poro, y los que activan el poro, que serían los BH3 only, porque solo tienen un dominio que se llama BH3. Entonces, estos 3 tipos de factores de la familia BCL2, el equilibrio entre ellos, como reóstato, determina si una célula vive o muere, como vamos a ver en las próximas diapos. Pero la gracia, después les voy a explicar esto con más detalle, para que les quede súper claro. Es que BCL2 se descubrió cuando se estaba estudiando el cáncer. Y de hecho BCL2 significa B-Cell Linfoma 2. Entonces un nombre que viene desde el cáncer, no desde el estudio de la apoptosis. Entonces se sabía en humanos que existía un tipo de cáncer a la sangre, donde las células de los linfocitos B se acumulaban en el cuerpo y generaban este linfoma. Y se sabía que este cáncer
estaba determinado, esto en los 80, por una translocación cromosómica, donde se fusionaban dos fragmentos de cromosoma, y lo que pasaba es que, claro, se fusionan estos genes, y no se sabía cuáles eran los componentes, los genes involucrados en esta translocación cromosómica. Entonces, 3 laboratorios diferentes en esa época lograron secuenciar la mutación, identificarla. Y ahí se dieron cuenta que esta translocación que generaba el cáncer se producía, ¿por qué? Porque como el promotor del anticuerpo, de un anticuerpo, que es un promotor súper fuerte, piensen que los linfocitos B, su función principal es producir anticuerpos, inmunoglobulinas, toneladas, ¿no es cierto?, para atacar a los patógenos. Y este se fusionaba, en vez de controlar la producción de anticuerpos, se fusionaba con este gen que estaba por otro lado, que se llamó BCL2, del B-cell linfoma 2. Entonces, de alguna forma, en los humanos que tienen esta mutación, se producía como una sobreexpresión de BCL2, que no se sabía lo que hacía. Piensen que en ese tiempo, cuando se descubrió esto, el rol de la apoptosis en cáncer no se conocía. Probablemente para ustedes ya es obvio que la inmortalización de las células tiene que ver con el cáncer, pero eso se descubrió en este estudio. Y luego, uno de los grupos que descubrió esta mutación hicieron un experimento para demostrar cuál es el impacto que tiene esto sobre el desarrollo del cáncer. Entonces generaron un ratón que se llama transgénico, un ratón donde genéticamente, usando ingeniería genética, se le introdujo la mutación humana. ¿Se fijan? Esta translocación cromosómica ahora a un ratón. Y este ratón desarrolló cáncer. Entonces uno veía, por ejemplo, el vaso, una hiperplasia, se fijan, lleno de células. Era tan grande el vaso, se fijan que ni siquiera entraba en la foto. Generó cáncer. Entonces, obviamente fue un gran descubrimiento, porque demuestra que esa mutación sí es la que produce el cáncer. Pero la sorpresa se la llevaron cuando estudiaron las células de estos animales. Porque lo que en ese tiempo se sabía sobre el cáncer es que el cáncer está dado, ¿por qué? Porque las células proliferan sin control y generan, por ejemplo, un tumor que es una reproducción tremenda de una célula única, al punto en que, como les decía, ven una masa de células, de millones y millones de células. Pero cuando las cultivaron, las celulitas de estos ratones que sobreexpresan este gen, se dieron cuenta que la proliferación de las células estaba bien. Y que en realidad lo que estaba pasando es que cuando se sobreexpresaba este gen nuevo, más que generar más células, lo que estaba pasando es que no se morían. Entonces ahí se descubrió un concepto nuevo donde tal vez el control de la apoptosis celular podría contribuir al cáncer, porque finalmente lo que hacemos es que las células se inmortalizan y no mueren cuando deberían morir. Y esto lo lograron distinguir de los procesos de proliferación descontrolada asociados al cáncer. Entonces, esta es la persona que descubrió BCL2. Yo hice mi postdoctorado con él en Harvard, que lo mencionó el profesor. Entonces, este estudio fue súper importante porque logró determinar, primero, una familia de reguladores de la apoptosis que determinan si una célula vive o muere, si es que sale citocromo C de la mitocondria. Además, logró determinar una nueva categoría de oncógenes, que serían los reguladores de la apoptosis, porque eso antes no se sabía que la apoptosis era importante para el cáncer. Y en otros estudios, estos mismos grupos lograron demostrar de que además estas proteínas se localizan en la mitocondria, donde se regulan, como les comentaba, la salida de citocromo C. Entonces, el modelo que se ha propuesto es que las células, de alguna forma, el balance entre cuánto expresan de proteínas antiapoptóticas como BCL2 versus proteínas proapoptóticas como VAX y VAC y estas BC3 only, van a determinar si una célula vive o muere. Entonces, por ejemplo, en el cáncer, como es en este caso el cáncer a la sangre, se produjo artificialmente por esta translocación cromosómica un exceso de BCL2, una expresión tremenda de BCL2. Entonces lo que hacía era bloquear las señales proapoptóticas y las células se inmortalizan. Entonces, de hecho, en el campo se han generado ahora drogas que lo que hacen es bloquear a las proteínas antiapoptóticas como quimioterapia. Entonces eso hace que las células cancerosas mueran y dejen de ser resistentes. Entonces, para cerrar, la última pregunta que me hacía una de las compañeras: ¿cómo conectamos este proceso ahora con la gran diversidad que existe de señales proapoptóticas de la vida intrínseca? Entonces, como les comenté ahora, VAX y VAC
cuando se activan estas proteínas pro-apoptóticas multidominio, lo que hacen, se insertan en la mitocondria, oligomerizan y forman un poro, sale el citocromo C, y luego, bueno, se ensambla el apoptosoma en el citoplasma, y RIP, se activa caspasa 3 y la célula muere. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo esto sucede? Entonces lo que se ha visto es que estas proteínas, esta segunda categoría de proteínas pro-apoptóticas de la familia BCL2, espero que no estén muy mareados con todo este trabalengua, son las que actúan como centinelas del daño. Y hay una diversidad tremenda, hay decenas de proteínas distintas. Entonces, por ejemplo, está la proteína PUM-MENOXA, que se activa por el daño al ADN, por P53, si se expresa, bueno, puede unirse a VAX-IVAC, inducir su activación conformacional que forman este poro, o puede, por ejemplo, bloquear a las proteínas antiapoptóticas, como BCL2 que les comentaba. Hay otras que se activan, por ejemplo, por los linfocitos T, cuando ya cumplen su función, o por ejemplo, cuando faltan factores tróficos, como el estado nutricional de las células, se activa otra distinta, etcétera, etcétera. Entonces, esto de alguna forma indica que hay distintos centinelas de muerte, que son las proteínas BH3, que se activan por distintos daños en la célula. Esto es solo un ejemplo. Daño al ADN, que es distinto, por ejemplo, a la falta de comida, etcétera. Y esto converge en que se active VAX-IVAC para que se libere citocromo C, y todo este proceso puede ser bloqueado por proteínas antiapoptóticas como BCL2. Entonces yo creo que me voy a saltar esto en honor al tiempo, que ya llevamos 1 hora y media de estar cansados. Voy a saltar esto. Y lo importante es decirles que en este momento hay un desarrollo tremendo a nivel de las farmacéuticas, a nivel de la industria y laboratorios académicos, para buscar drogas que bloqueen a las proteínas antiapoptóticas o que induzcan la activación de VAX y VAC para promover la apoptosis y así eliminar las células cancerosas. O sea, hay muchas compañías que ya han desarrollado drogas nuevas que están en ensayos clínicos muy avanzados, han demostrado éxitos tremendos en el tratamiento del cáncer. Y por último, solo para que lo sepan, en este momento se han descrito muchas formas de muerte celular programada nuevas, no solo la apoptosis y la necroptosis. Esto es para que sepan que existe. Nosotros participamos en este artículo de definición de los tipos de muerte celular. Se fijan, son muchas formas distintas. Hay muertes asociadas a los lisosomas, al ADN, etc. Y esto lo muestro acá, por ejemplo, algunos de los tipos de muerte celular distintas a la apoptosis que se han descrito. Está la piroptosis, que se produce cuando hay mucha fiebre, mucha inflamación. Está la ferroptosis, asociada al estrés oxidativo. Está el partanatos, que se asocia, por ejemplo, al daño al ADN. Son maquinarias moleculares diferentes. Entonces yo no quiero obviamente que se aprendan esto, pero solo decirles que el campo ha ido evolucionando. Y de hecho, hoy en día, cuando me toca ir a meetings científicos, a congresos científicos de muerte celular, ya casi nadie estudia apoptosis, porque casi todo está súper descrito. Ahora, la mayoría de la investigación como más básica, fundamental, está en estas otras formas de muerte celular. Y los estudios en apoptosis se enfocan mucho más ahora en desarrollar aplicaciones biomédicas, terapias, para el tratamiento de enfermedades, distintos tipos de enfermedades. Y ha sido un conocimiento que se ha generado en más de 30 años. Eso les quería comentar, no sé si tienen más preguntas. Les sugiero, miren acá, hay un link de YouTube que el profesor se los puede subir a la página del curso, donde hay un video que generamos nosotros como un material docente, junto a Lisette Layton hace años atrás, donde tomamos las estructuras de las proteínas que regulan la apoptosis y las animamos. Y ustedes van a poder ver en forma súper simple cómo se regula la apoptosis en condiciones fisiológicas o en el cáncer, y dura 10 minutos y de alguna forma resume súper bien los que les conté hoy en la clase. Así que se los recomiendo para que lo vean. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Pero o sea, es algo relacionado con lo que vimos anteriormente sobre un suero fisiológico que era rapamicina. Y este creo que podría ayudar a combatir el cáncer.
pero no sé si es de esa manera produciendo apoptosis en las células No, cancerosas. claro, la rapamicina tiene efectos mucho más relacionados con el metabolismo, porque la rapamicina ataca un complejo proteico que se llama mTOR, y tiene efectos también en el sistema inmune, que es súper importante. De hecho, más que el cáncer, se está empezando a usar, se usa para evitar, por ejemplo, el rechazo de los trasplantes, porque bloquea el sistema inmune. Pero la rapamicina tiene efectos en muchos lugares distintos. Podría afectar la apoptosis indirectamente, pero no es su función principal para atacar el cáncer. Ya, gracias. La rapamicina se descubrió en Rapa Nui, una bacteria que vivía al lado de un moai, ¿sabían? Súper interesante. Sí, sí, es que yo le pasé la autofagia, entonces... por Ah, eso claro, la yo- autofagia, Sí, por la autofagia, la por rapamicina eso... activa la autofagia, sí, Eso, sí, sí. Pero tiene un efecto positivo, protector. sí, claro. Sí. Profe, me quedó una duda. ¿Sí? Y Aprovechen. dijo que para el cáncer en la quimio se usaba, no entendí bien si proapoptóticas o antiapoptóticas. Se usan varias estrategias. Si quieren se las comento, dado que lo preguntaste. A ver, compartir pantalla. ¿Dónde está mi PowerPoint? Aquí. Entonces, se están usando dos estrategias principales. Entonces, la primera tiene que ver con drogas que lo que hacen es bloquean BCLO. ¿Se acuerdan que les comentaba? ¿Ven el PowerPoint? Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que les comentaba que en el cáncer a la sangre BCL2 se sobreexpresa artificialmente? Entonces, BCL2, ¿cómo bloquea la apoptosis? Atrapa estas proteínas activadoras que son las BH3 only. ¿Se acuerdan que les contaba? Que tienen este dominio BH3. Entonces, este dominio BH3 tiene esa alfa hélice chiquitita que se mete, es como la llave que se une a esta cerradura. Entonces, lo que se hizo para generar quimioterapia pensaron, es súper lindo el concepto, dijeron, bueno, ¿cómo matar a una célula cancerosa sin dañar tanto a las células normales? Porque finalmente ustedes saben, si es que han tenido familiares o amigos con cáncer, al final se terminan muriendo envenenados por la quimioterapia. Porque tiene efectos secundarios muy, muy, muy fuertes y mata a otras células que no son las cancerosas. Entonces la lógica de estos estudios fue, ok, si una célula cancerosa está acumulando proteínas antiapoptóticas, sígueme bien lo que les voy a decir, que es súper interesante. Probablemente la célula cancerosa es como una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque está acumulando toneladas de veneno, que sería el BH3 only, que si lo liberamos de este bloqueo, va a instantáneamente matar a la célula cancerosa. Y esto no va a pasar en una célula normal, porque la célula normal, una vez que se activó la proteína BH3, ya murió, no está presente. Entonces lo que dijeron es que, ok, generemos drogas que se unen a este bolsillo, bloqueen a BCL2 y liberen la proteína BH3. Y eso se hizo, de hecho, usando estudios computacionales. Acá está la droga que se une a ese bolsillo, y estas drogas, fíjense, acá está un estudio en cáncer que se publicó en Nature. Van viendo la formación de un tumor sólido debajo de la piel, y si ustedes le hacen un tratamiento con esta droga que bloquea BCL2, el cáncer no creció y se eliminó. Entonces, en este caso, el tratamiento anticáncer es bloquear al antiapoptótico para que la célula muera espontáneamente y libere estas señales que ya tenía activadas naturales, que le estaban diciendo muere, muere, muere a la célula, pero la célula no moría porque tenía un exceso de BCL2. Eso es una forma. Y la otra forma que se está usando en estudios en humanos es generar miméticos, como péptidos o drogas que actúen como este dominio que es el que mata, el BH3. Entonces, para que active finalmente a Vaxivac, acá. A ver, ¿dónde está el monito que les había mostrado? Acá, perdón. Entonces, se están usando drogas que actúan como estas proteínas BH3. Entonces, terminan activando esta compuerta de la muerte, que es el punto de no retorno, sale citocromo C y ahí queda la embarrada y la célula muere. Entonces, hay como dos formas de atacar la apoptosis en el cáncer. Una es bloquear a los antiapoptóticos y otra es activar a los proapoptóticos haciendo uso de la misma biología que se utiliza en las células para regular el proceso. ¿Entiendes? Sí, profe, ahí me quedó mucho más claro. Gracias. ¿Tienen más preguntas? Profe, a mí me quedó una duda.
con respecto a que, o sea, VAX después activa como para que se inicie la apoptosis, pero la que definitivamente va a hacer la apoptosis es la BH3, ¿o no? Claro, la BH3 es la señal que viene de arriba, la señal intrínseca va a activar al BH3. Y ese BH3 va a activar a VAX y VAC para que forme el poro. Y el antiapoptótico lo que va a hacer es bloquear ese proceso porque puede, por ejemplo, secuestrar al BH3. Entonces, ese es como el modelo del equilibrio. Entonces, dependiendo de una célula, cuánto proapoptótico tiene o cuánto antiapoptótico tiene, este equilibrio va a determinar si se abre o no la compuerta de la muerte, que sería este poro por donde sale el citocromo C. Ah, ya, y que ahí es como el punto de no retorno. Exactamente. Ya, ahora ¿Ven me el quedó video más que claro. les mostré? Ahí les va a quedar súper claro. Ya, súper, gracias. ¿Más preguntas? Profe, ¿la ¿Sí? proteína BH3 siempre se está sintetizando o frente a un estímulo de daño se sintetiza? Hay dos opciones. Hay proteínas BH3 que no están presentes y se expresan a nivel de que se prenden sus promotores, se activa el gen, se transcribe. Por ejemplo, cuando hay daño al ADN irreversible, P53, que es un sensor maestro, ¿no es cierto?, del daño, se va a unir a los promotores de proteínas BH3 only como PUMA y NOXA y va a producir que se aumenten sus cantidades y eso en sí va a romper ese balance que les decía y va a llevar a que se active la apoptosis, VAX y VAC. Esa es una forma, pero también se puede activar a través de lo que se llaman modificaciones post-traduccionales. Entonces la proteína está presente siempre, pero ya se hace fosforila o se corta protolíticamente, etcétera, distintas formas, mecanismos, esto va a llevar a que se active. Entonces funciona de las dos formas que tú decías. Ah, Pero ya, yo ya. no quiero entrar en tanto detalle porque es más importante que ustedes entiendan el concepto y no ver Ya, tanto detalle molecular. ya, muchas gracias. Buena pregunta. Sí. Bueno, Claudio, si no hay más preguntas, No se problema. ¿Tienen más preguntas? Ah, yo tengo otra. Si las dos vías se pueden activar simultáneamente en una misma célula. Sí, sí. Y de hecho, no se los mostré porque no era el tiempo, pero existen de hecho comunicación entre las dos. Porque la apoptosis, esto es un poco más complejo, no es materia de prueba, pero se los puedo explicar a los que les interese. La apoptosis extrínseca, receptores de muerte, ¿se acuerdan? Hay de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es cuando lo que yo les mostré, que el ligando se une al receptor y manda las señales que activan a la caspasa iniciadora 8 y a la caspasa ejecutora 3. Pero en algunas células, la cantidad de caspasa 8 que hay no es suficiente para amplificar la señal, entonces no alcanza a activar la apoptosis. Entonces aquí se produce un loop de amplificación que pasa por la mitocondria. Entonces ahí lo que se ha descrito, y que es súper buena tu pregunta, pensando en la pregunta de la compañera anterior, se conectan las dos, existe una proteína BH3 only que puede ser activada por corte a través de caspasa 8. Entonces, caspasa 8 no solo corta a la caspasa 3, pero corta una proteína BH3 only que se llama BID. Cuando la corta, la activa y esa va a la mitocondria y promueve que salga citocromo C y se produce una amplificación de las dos. Y eso lleva a que la célula ahora eficientemente muera. Y hay ciertas células que dependen de ese loop de amplificación mitocondrial desde los receptores de muerte y otras que no. Pero una buena pregunta. Ah, ya, ya, muchas gracias. bien. ¿Hay más preguntas o no? Aprovechen a Claudio. Los gatos acá que quieren preguntar. Sí, sí, hay gatos, ahí sí. Mis gatos están por acá dando vueltas. Tengo dos gatitos también. Sí. Ya. ¿Tienen más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, va a quedar ahí grabado también el link donde pueden ver el video. Sí. Ah, y el video. Sí, les recomiendo ver el video. Sí. Es súper Sí, ilustrativo. No, sí, la clase se la subimos un par de Ah, qué horas más bueno. cuando se convierte y todo. Excelente. Sí. Así que muchas gracias, Claudio, por tu tiempo y por el ánimo y lo
buena experiencia para los estudiantes escuchar. Ojalá lo hayan disfrutado y en hayan esta aprendido. oportunidad. Que estén bien. Ánimo Sí. con la cuarentena. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Abran sus cámaras si quieren para que saquemos la última foto. Ay, pero Abran no sus te amaron cámaras. la foto. Sí, sí, la Están viendo foto, la todo. foto. Almorzar. Ya, todo en la Sí. foto. Ya, Chao, 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 gracias. chao. Chao, chao, chao. Chao. Chao.